Muy buenas noches, estimados participantes del curso de Python.NET. Recuerden que estamos acercándonos ya a diferentes áreas de los diferentes cursos. Vamos a empezar a unir y a llevar a puesta lo visto hasta el momento en prácticas. Les voy a recordar más o menos cómo íbamos. Estábamos viendo algo de listas, funciones, algo de .NET, que haga como la tarea de explorar developers.com, explorarlo, porque pues hay varias cosas que ver allá. Y estamos viendo los entornos virtuales. Funciones y entornos virtuales terminamos la última sesión. Bueno, para el día de hoy tenemos la siguiente agenda. Vamos a hacerlo de listas, tuplas y diccionarios, pero ya como profundizamos bastante tiempo en listas, pues se van a dar cuenta que las tuplas y diccionarios no son muy diferentes. Simplemente pues tiene las tuplas más restricciones y los diccionarios pues sirven para guardar con clave y valor. Pero algunos métodos funcionan, otros no. En una presentación que les tengo, pues les voy a dejar como un pantallazo de qué métodos podrían aplicar. Y más adelante, para no, pues digamos, empezar en computación física, pues vamos a tratar de ir avanzando lo que son métodos clase a clase. Bueno, vamos a ver que el Tony, ya vimos con el ingeniero Hugo cómo lo instalábamos. Y pues vamos a hacer el primer programa que en el video les explicaba, en el video para que fueran adelantando, para que el día de hoy no empezáramos de cero, porque cuando no se ha hecho de pronto, aunque sea una revisión de lo que es MicroPython, de cómo se hace ese programa, cómo se quema, pues nos alargaría la secuencia. Entonces, por eso se desarrolló ese video. Sin embargo, no se preocupen que vamos a hacer toda la secuencia ahorita con el profesor Hugo, de cómo quemar el MicroPython, de cómo volver a hacer lo que está en el video, pero más, pues, más detallado. Si tienen algún inconveniente, pues lo repetimos aquí en sesión. Y pues vamos a hablar con el SPT2 todo lo que se va a empezar a, digamos, a desarrollar, que son montajes que ya empiezan a hacer cosas reales, que miden cosas del ambiente y pues ya tienen acciones y que a ustedes les va a servir, pues los van a estar viendo y van a servir para sus proyectos dependiendo de lo que estén haciendo. O sea que en este momento, antes de irnos al receso, pues la idea es que ustedes se lleven esa práctica, ¿sí? De lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Recuerden, nosotros estamos tomando, no se puede tomar el curso que el capítulo 3, que el capítulo 4, o sea, en orden, sino vamos tomando algunos elementos a medida que vamos avanzando. De uno u otro capítulo a veces adelantamos. ¿Para qué? Para que ustedes vean como la forma de aplicar todo lo que hemos visto. ¿Sí? No somos tan lineales, nosotros vamos saltando de capítulo a capítulo y porque como son 3 cursos a la vez, pues se están uniendo los 3 en un solo proyecto. Bueno, entonces recuerde que ya estamos en parte del capítulo 5, otras cositas del capítulo 4 y otras del 6 que ya hemos empezado, digamos, a profundizar. Eso con el fin de los programas. Aquí vuelve otra vez y el día de hoy vamos a tocar lo que es Tony y pues recuerdo los programas que llevamos para que ustedes vayan haciendo su diseño. En eso va para el capítulo 3 y 4 ya de Internet de las Cosas. Aquí ya vamos a empezar a ingresar al capítulo 4, que es ya conectando cosas. Y el capítulo 2 algo de cómo vamos a empezar a hacer los códigos y cómo los vamos a controlar. Esto con el fin de tener ese plano que hemos venido desarrollando. Recuerde que el capítulo 3 nos queda algunos comandos más de Linux y los vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando pues, en estas temáticas. Nos falta tocar del capítulo 3 de Internet de las Cosas por encima algo que está Resapi, pero como en el capítulo 4 de está Resapi, pues vamos a tratar de unir esos dos para no repetirlo, ¿sí? Para, digamos, a concatenar lo que es Resapi. Y queda pues obviamente ir profundizando en .NET y ya vimos lo de entornos virtuales para empezar a hacer los scripts controlados. Ahora, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a unirlo, yo creería que esta semana vamos a mirar, pues dependiendo lo que avancemos y lo que tenemos programado con el ingeniero Hugo, pues trabajar fuertemente en estas prácticas. Yo diría que es lo más importante. Entonces, voy a hacer una pregunta aquí por el chat. Si, a ver, que me levanten la mano los que ya tienen los elementos
por lo menos. ¿Quién ya tiene la tarjeta? Bueno, Henry me dice que sí, Rosenberg también, William, Michael, Johan, Miguel, o sea, por lo que veo, Diana, o sea, perfecto. No hay ninguno que no la tenga, entonces eso nos da pues ya alivio para poder empezar. Entonces, esa es como la idea. Entonces, recuerde que todo eso es de estructura de datos y estábamos hablando de listas, ¿sí? Y de cómo, por ejemplo, se lee las posiciones de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, cómo se hace la parte negativa. Entonces, la posición 0 de izquierda a derecha hasta la 3, en este caso de estos números que están viendo, o de los nombres, o la posición -1 a la -4. O sea, mire que los podemos tomar al momento de necesitar algún dato. Lo que son las tuplas vienen con paréntesis, lo que son conjuntos tiene la palabra set. Cuando ustedes vean set y esta de corchetes, van a hablar de conjuntos, y cuando vean diccionarios, por lo general viene este tipo de corchetes. Entonces, pues esa es la gran diferencia. Entre una y otra no hay muchas diferencias. Realmente unas son inmutables como las tuplas, las listas sí son modificables. Los conjuntos, pues digamos que tienen unos métodos que se pueden combinar, y los diccionarios pues son los que nos más utilizados, que nos sirve para tener lo que es clave y valor. O sea, si yo le digo, por ejemplo, Orlando tiene 23 años, o si, por ejemplo, la capital de Colombia es Bogotá, ir como en esa asociación. Entonces, aquí vemos que se hablan de 4 elementos. Y vamos a recordar lo que estábamos viendo, que son las características de las colecciones. Prácticamente hay 4 tipos de datos de recopilación en el lenguaje de programación Python. Entonces, las listas son ordenadas y modificables. Permite miembros duplicados. Las tuplas, pues son ordenadas pero inmutables. Entonces dirán, bueno, ¿y por qué utilizamos tuplas? Porque de pronto consumen menos memoria, son más rápidas de utilizar. En el caso de que estén ustedes guardando algunos datos como nombre y apellido y un orden, pues no se los va a dejar modificar ni a cambiar. Entonces hay datos que necesita que sean siempre los mismos, ¿sí? Y permite algunos miembros duplicados también. Los conjuntos, pues no están ordenados ni indexados. En este caso, por ejemplo, la tupla, en algunos, hablemos en algunas versiones, no permitía buscar por el index. Ahora en las nuevas sí, para que tengan en cuenta eso. Y los conjuntos, pues no hay miembros duplicados. En los conjuntos no permite eso. Y los diccionarios, pues son modificables y pues también indexados. No hay miembros duplicados en diccionarios. Entonces, como ven, las diferencias entre una y otra, pues simplemente se hace para el mejor procesamiento de información, para digamos, mantener los datos dependiendo de lo que ustedes estén haciendo. En algunos casos sí necesita que sea variable y en otros no. Entonces, ¿qué habíamos visto? En la parte de las listas, habíamos dicho que podíamos hacer listas con números, habíamos hecho también listas con nombres, habíamos hecho listas con, digamos, con listas y números, listas con listas, y también con elementos de diferentes tipos, o sea, lo que es números reales, enteros, que son booleanos, etcétera. Entonces, esa es la parte de las listas. Y en listas habíamos dicho, como estos ejemplos que están viendo en pantalla, en los cuales hay unos métodos, ¿sí? Que poco a poco son muchísimos métodos que hay. Entonces, en este caso, incluye tipos de datos compuestos que permiten agrupar a otro tipo de datos, como están viendo acá. Entonces, yo tengo, por ejemplo, en lista estos números y le dábamos imprimir, y pues me imprimía pues en el orden que tuviera pues, la lista. Al igual que los strings, las listas pueden ser indexadas. O sea, aquí veíamos cómo podíamos, dependiendo de la posición, eh, revisar la impresión o empezar a modificar ese tipo de listas. En este caso, si le decíamos que nos imprimiera 2 puntos -1, él lo que está haciendo es que imprime todo hasta el -1. O sea, el -1, que es el 25 que están viendo aquí en pantalla, no lo imprime, ¿sí?
También estábamos viendo el método len, que sirve para, digamos, contar cuántos elementos tiene cada lista. Si yo le escribía len lista, pues simplemente me va a decir que hay 5 elementos. En este caso yo tengo el 1, el 4, el 9, 16 y 25. Entonces recuerden que con el len podíamos contar los elementos que hay en esa lista. En este caso pues son 5 números y con el print de la lista también le podríamos imprimir lo que yo necesitara de esa lista. También veamos el método index para saber la posición del parámetro. Recuerden que estoy recordando varias de estas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita que miremos tuplas, pues realmente muchas de estas no se pueden hacer, ¿sí? Porque si son inmutables y modificables, pues solo algunos de estos métodos sirven para lo que son listas. Entonces, para saber la posición del parámetro, entonces estábamos mirando lo que era el index y también lo que era el método de extend, que era para poder agregarle, digamos, un dato a mi lista. ¿Sí? Entonces, yo decía, bueno, con index le podría decir que cuál es digamos, el número que está en la posición del número 4. En este caso me dice que es la posición 1. ¿Sí? Como están viendo aquí en pantalla en este ejemplo. Pero yo podía combinar métodos, entonces yo le puedo anexar a mi lista el número 64, después decirle que dónde está, en qué posición está el número 4 y también pues imprimirlo y me imprime completo y me da pues obviamente la posición. Entonces tenemos len y el index. También lo hemos aplicado si no estoy mal, el ingeniero Hugo en la parte de funciones ha aplicado algunos de los métodos. También miramos el que era extend. Prácticamente aquí hacemos otro ejemplo. Y traigo este ejemplo porque podríamos tener zapatos, también, por ejemplo, tallas, colores, ¿sí? Materiales. Digamos que si vamos a tener varias listas de elementos en un almacén, pues para eso le sirve para tener clasificado qué hay y qué no hay. Y después, como hacer esa combinación y llamar. Entonces yo le puedo decir cuántos elementos tiene mi lista y le puedo ir agregando a medida que vaya llegando nuevas referencias, nuevos materiales y nuevas tallas, qué sé yo, bueno, digamos como ejemplo de lo que hay en un almacén, ¿no? Entonces mira cómo yo puedo colocar ahí si hay cuántos zapatos, si hay cuántas tallas, cuántos materiales. A medida que van entendiendo esta parte de lista y vamos aplicando, pues yo me imagino que ya para sus proyectos van a decir si tienen sensor 1, sensor 2 o si tienen, bueno, van haciendo como su lista ya sea de actuadores, sensores, porque la idea es que cuando tengan muchos, digamos, tengamos automatizado, podríamos empezar a controlar o a verificar si uno u otro está activo o no está activo, si se desconectó o no se desconectó, pues para ese tipo de datos es el que necesitamos estas listas. El método append, pues prácticamente agrega un elemento al final de la lista, eso lo veíamos nosotros ahí. Y aquí les dejé un ejemplo diferente para que ustedes recuerden, fuera los que hicimos en Visual Studio Code, pues aquí ven ustedes lo que es, cómo se vería la impresión. Pues los he dejado así en pantalla precisamente para no digitarlos y no demorarnos, porque pues esto es como un recuento de los métodos que hemos visto. Está el método de remove, pues aquí elimina el primer elemento. Entonces tenemos una lista, le escribimos mi lista.remove, le digo quiero eliminar el número 25 y cuando yo imprimo mi lista, pues ya no estará ese elemento. En el caso, digamos, de los zapatos, si ya no hay esa talla o esa cantidad de zapatos, pues se elimina y ya. También tenemos el método insert, aquí insertado un elemento de la lista pues, en un índice especificado. Entonces aquí vemos el ejemplo que yo le digo que en la posición 2 ingrese el número 40 y cuando yo le imprimo pues ya me lo coloco en la posición 2. O sea que también puedo controlar en qué posición. Obviamente todos estos métodos se van a ir aplicando a medida de cada proyecto. Ustedes les van a dar, digamos, como más coherencia y más aplicabilidad dependiendo de los datos que ustedes quieran manejar. También estamos viendo el método del, pues que elimina pues el índice especificado. Como vemos aquí en pantalla, tenemos aquí mi lista 1, 4, 9, 16, 25 y pues con el del antes del nombre de la lista le puede decir cuál elimine. Yo entre estos corchetes para estos paréntesis
le escribo que la posición 0 y al imprimir pues ya me elimino el 1. Entonces ese es otro de los que se va a utilizar. Aquí viendo otro que de pronto no utilizamos, pero también se puede para borrar. Digamos que el clear es el método que vacía toda la lista. Entonces, si yo tengo una lista y le escribo punto .clear, pues prácticamente me queda vacía, ¿sí? Entonces, este no lo alcanzamos a hacer en Visual, pero pues ya saben que cuando le coloco el punto algo, ya es un método que se puede empezar a trabajar. Hay otro que es copy, que es para hacer una copia de una lista, ¿sí? Entonces, con este método simplemente tengo mi lista y le digo que nueva lista y le digo que mi lista.copy y lo que tenga en esa lista me la copia. Digamos, si fuera que yo quisiera tener un respaldo después de modificar esa lista, la podría tener con este elemento de copy. Y ya tengo es una variable en el cual me da lista una posición de memoria y me va a guardar los elementos de esa lista. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que está en el lista, ¿sí? No es que sea una lista nueva, simplemente es una copia de la lista. Y con estas cosas podemos empezar a modificar o a manejar los datos de la que está en la variable sin modificar la lista en el caso de que no quisiéramos modificar ese tipo de listas. Tenemos uno que es el list, prácticamente hace una copia de una lista con el list. En el método list lo que estoy haciendo es que ahí sí yo estoy pasando en este list, en esa lista, mi lista. O sea que ahí sí yo puedo imprimir la NList, o sea, mi nueva lista, y mire que ahora sí me imprime como si fuera una nueva lista completa. O sea, una cosa es que yo imprima lo que está en una variable y otra cosa es que yo lea el list, donde en el lista se va a volver una lista, ¿sí? Anteriormente aquí estábamos mirando que lo que hacía era que copiábamos los datos de la lista, pero la n lista pues no era una lista realmente, era una copia de los datos de la lista. Con la palabra list sí se comporta como una lista. Y sí hay otras palabras que podríamos hacer como tupla. Entonces aquí ustedes están viendo un pantallazo de los métodos. Entonces vemos que está append, está clear, está copy, está count, extend, index, insert, pod, también la vimos, remove, reverse. Reverse simplemente es para colocar los números de la lista, los nombres de la lista o los datos de la lista inversa. Por ejemplo, si yo tengo el 1, el 5, el 7, el 9, pues al momento de imprimir me los imprime al contrario, el 9, el 5, así. O sea, me invierte prácticamente, ¿cierto? Ahora, en la parte de las tuplas, pues la tupla es una colección ordenada de inmutables. Entonces, mire que muchos de los métodos que hay aquí para tuplas ya no funcionan, porque si es inmutable y si es ordenada, yo no podría colocar banana, ni por ejemplo Sherry, ni cambiarla, ni modificarla, absolutamente nada. Entonces, una tupla sirve precisamente porque es inmodificable para algo que ustedes necesiten no enfocar. Hay muchos métodos que no aplican de los que vimos anteriormente y que repasamos en lo que son las tuplas. Entonces muchos van a decir, bueno, pero entonces, ¿para qué una tupla? Simplemente lo que yo les comentaba. Si yo tengo unos datos que necesito que estén en esa posición y no sean desordenados ni modificables, pues simplemente utilizo lo que es este tipo de almacenamiento de datos. ¿Sí? Aquí vemos que también puedo llamarlos, puedo imprimir elemento a elemento al igual que las listas y pues no hay mucho que, digamos, decir de lo de las suplas porque prácticamente se comportan al igual que lo anterior. En la parte de conjuntos, que es un temita que también está ahí en el curso de Python, pues el conjunto es una colección de digamos, de datos que no está ordenado ni indexado. Entonces aquí vemos el ejemplo que se describe con este tipo de llaves y si yo tengo los mismos elementos de lo que les mostraba en la tupla, pues prácticamente esto sí yo podría, digamos, modificarlos y me interesa como ese orden en el cual nos lo colocamos. Y pues son grupos de elementos desordenados y únicos, no pueden haber duplicados, es su primera característica que nos habla de conjuntos. Entonces, si por ejemplo ven esa palabra de set, pues aquí ustedes ya saben que es un conjunto y lo que puede hacer es que yo tengo el conjunto de Apple, Banana y Cherry. Estoy colocando estos elementos porque son los elementos que están directamente en el curso.
Cuando ustedes vayan a mirar la teoría van a encontrar estos mismos ejemplos. Y aquí sí yo puedo aplicar muchos métodos. Por ejemplo, conjunto.ad, le estoy diciendo que le sume la palabra o digamos la fruta orange a mi conjunto. Y puedo imprimir y me imprime obviamente los 4 elementos. O sea que aquí se aplica métodos, incluso algunos métodos que yo les voy a mostrar ahorita, ¿sí? Como ADD. Entonces, no siempre en todos los métodos que hemos estado viendo se pueden aplicar o para tuplas, o para diccionarios, o para conjuntos, o para... O, ¿cuál es la otra que nos falta? Que son diccionarios, conjuntos, tuplas y listas. Sí, que son 4. Pues hay más, pero pues en este curso no tocamos sino esos 4. Entonces aquí vemos el otro ejemplo, ¿sí? Con la palabra AD, pues yo puedo imprimir absolutamente todo, pero también con esta palabra elimino, discard. Entonces, téngalo. ¿Por qué traje esto de conjuntos? Aunque de pronto no vamos a aplicar mucho algo de conjuntos, porque hay muchos métodos que no aplican para otros tipos de almacenamiento de datos que estaba mostrando. Entonces, cuando discard ya saben que es para conjuntos, ¿sí? Y elimina el valor del método. Entonces, mire que si yo lo coloco acá, ya saben que si ven la palabra set es una palabra reservada para la parte de conjuntos y tenemos un conjunto de manzana, banana y cherry aquí y vamos a eliminar lo que es banana. Y cuando yo le doy imprimir conjunto, simplemente me salen los dos elementos. Entonces, vimos la sesión pasada que en listas habían para eliminar el del. ¿Cuál más? ¿Quién me dice ahí por el chat? ¿Qué más palabras tenemos para eliminar? ¿Solo el del? El remove, ¿cierto? Ahora, cuando ya cambian este tipo de corchetes y están utilizando la palabra set, hay otros de esos métodos que se utilizan para listas, ya no funcionan en lo que son conjuntos, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Ahorita les voy a dejar un enlace en el cual hay una cantidad de métodos y para que ustedes sepan cómo identificarlos, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, otro conjunto. Tengo el set 1, ABC, y tengo el set 2, 1, 2, 3. Y tengo otro que es el set 3 y yo puedo, digamos, unir esos dos conjuntos. Esto viene de la teoría de conjuntos, de matemáticas, ¿sí? De las intersecciones, sino que pues aquí lo estamos expresando en la parte de código. Y si yo le digo que me imprima la nueva variable donde estoy uniendo el conjunto 1 y el conjunto 2, ¿sí? Pues aquí me va a salir todo, prácticamente. Esto tiene pues más posibilidades, más cosas, dependiendo cuando se trabaja tensores, matrices, bueno, que de pronto pues, tenemos ese tipo de conjuntos de datos y los que queremos combinar, se puede llegar a hacer. Está, por ejemplo, el len para saber cuántos elementos hay en el conjunto. Ya vimos que este sí funciona casi para todos los tipos de datos. Ese len me va contando los elementos. Entonces, simplemente yo le digo que en estos dos, después de unirlos, me los cuente y me dice que hay 6 elementos. Estaría el A, el B, el C, el 1, el 2, el 3. Entonces, el método len también para conjuntos funciona. Entonces, hay otro que son intersección, ya digamos que es para unir conjuntos, que es con el ampersand, también que se puede utilizar. Y también cuando se unen esos conjuntos con el ampersand, también se utiliza el len para poder, digamos, hacer ese conteo que les explicaba anteriormente. Bueno, ¿qué más vemos aquí? Otro listadito. Entonces, este enlace ahorita se los copio y se los pego en el chat, de donde he sacado, digamos, esta información, donde hay más métodos por empezar a trabajar, ¿sí? Digamos que para esta parte de conjuntos. Entonces, eh, vemos que aquí hay unos que no hemos trabajado, ¿sí? Pero sería interesante que ustedes hicieran alguna de esas prácticas. Y en la parte de diccionarios, pues un diccionario es una colección desordenada, modificable e indexada. O sea que esto sí sirve absolutamente para lo que usted necesite. En Python los diccionarios se escriben con llaves y tienen claves y valores. Simplemente la clave y valor es lo que yo les comentaba, que yo podría asignarle, por ejemplo, a una palabra que es Colombia, su capital que es Bogotá.
a una persona que se llame Orlando le podría decir que tiene 30 años. O sea, clave y valor es que le puedo asociar un valor o otro dato a la clave, ¿sí? Entonces aquí vemos que cuando vean este tipo de corchetes, estamos hablando de diccionarios y pues que su más significativa diferencia es que tiene una clave y un valor. Y ahorita vamos a mirar a un ejemplo de esto. Y recuerden que hay unos 4 laboratorios en el curso de Python interesantes donde les plantean de pronto desarrollar un programa en diccionarios, otro en tuplas. ¿Para qué? Para resolver algún problema específico con lo que se ha visto en el curso, para que vayan, digamos, profundizando esa parte. Aquí vemos otro de los laboratorios que solicitan pues crear un programa que gestione las facturas pendientes de cobro y les dan este tipo de ejemplos, ¿sí? Todos los pasos a hacer con ese tipo de elementos. Bueno, y también en el video que yo les enviaba, estábamos hablando de lo que es el chip, de lo que es el módulo, que este es el que cambia, muchas de las tarjetas se parecen, y de lo que es la placa, el PCB. Y al unir todo, pues tenemos nuestro dispositivo que vamos a trabajar, que es el ESP32. Entonces recuerden que en el video expliqué muchas cosas de estas. También les decía que obviamente tiene varias partes. Esto se ha explicado y pues ahorita vamos a empezar a observarlo. Y pues que tiene su antena de Wi-Fi, USB, los conectores que también el ingeniero Hugo los ha explicado y que ahorita vamos a profundizar. Y pues que tiene estos dos botones para poder, digamos, reiniciarlo y grabar el programa de MicroPython en la tarjeta. Tiene transmisión serial, tiene regulador, tiene todos los elementos que estamos viendo y que hemos venido avanzando y que los van a necesitar mucho de ahora en adelante en estas prácticas. También en esta explicación, ahorita vamos a profundizar sobre los diagramas de pines, sí, porque a medida que vayamos a conectar, si es una salida digital, si es una entrada análoga, todo esto lo vamos a tener que programar para que el dispositivo, mire que tiene varias formas de programar en un solo pin, sí, y eso lo vamos a hacer a través de código. Y el MicroPython, como les explicaba en el video, para descargar lo que este es como un Python de muy bajo peso que nos va a permitir que el microcontrolador reciba el código y poderlo programar en lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Sí? Y también en esa página les va a aparecer varios de estos elementos. Y una recomendación que yo les decía era que bajaran la última versión que esté en la página, que es este punto bin, pero que no diga inestable. ¿Qué es lo que quiere decir esto que está inestable? Que está en periodo de prueba. No quiere decir que esté malo, sino que son versiones que van trabajando y que van saliendo a diario, versiones que van modificando, pero pues que estas no están comprobadas. Las que están comprobadas, que son, digamos, un poquito más viejitas, aparecen así con este enlace de versión corta, ¿sí? Y pues el programa específico y, digamos original para el desarrollo y manejo de esa placa se llama Expressi. En la página de Expressi lo van a encontrar, que es el ESP-IDF, pero nosotros vamos a trabajar con Tony, ¿sí? En Tony porque nos permite, digamos, hacer este tipo de código. Entonces, recuerden que aquí vamos a empezar a aplicar todo, desde lo que era una variable, el tipo de variable, los condicionales, todo lo que hemos visto hasta el momento para poder desarrollar y encender uno de los LEDs. Entonces, si yo tengo una variable, pues obviamente tengo que alistarla con un nombre y ese nombre me va a permitir que en memoria, ahora sí la memoria del dispositivo, se aliste para recibir, digamos, ese tipo de datos. Y aquí vemos en este ejemplo, mire, que aparece lo siguiente. Palabras reservadas ya para trabajar desde Tony para quemar el dispositivo. La palabra pin y pin out. Mire que en Packet Tracer le decíamos que uno en high y otro en low, en bajo. Y aquí para Python, yo les explicaba en el video
cómo desarrollar el primer programa para encender y apagar. Entonces aquí vemos un while y un true, que es un ciclo en el cual le dice que led.value es que le ponga el valor en el, digamos, de 0, dependiendo en qué pin. En este caso, estamos diciendo que en el pin 2 lo coloque de salida y que le coloque el valor de 0 y le coloque el valor de 1 y vemos que también tenemos una librería time y le decimos que dure 0.3. Recuerde que en algunos programas lo que cambia son estas palabras dependiendo de la librería, pero por lo general empiezan a funcionar. Y lo que se explicaba sobre desde qué librería importar qué. En este caso lo podemos importar todo, importar solo el pin para que funcione todo lo que es los GPO, o sea, la parte de entrada y salida de los puertos de los pines en los cuales estamos trabajando. Pero todo esto lo vamos a hacer práctico, ¿no? Entonces aquí vemos ya el primer, digamos, uno de los bucles, while true, que sea, mientras sea verdad, se, se prende y se apague cada 3 milisegundos el LED. Y si yo le quito el while, pues solo lo va a hacer una vez. Si le coloco el while, va a estar encendiendo y apagando. Digamos que esa parte y los dos puntos. Mientras el while funcione, entonces haga esas dos observaciones. Entonces mire que tenemos acá prácticamente como 7 líneas de código muy sencillitas en las cuales ya podemos, y la idea era que hoy todos lograran llegar a este punto. Si no han logrado llegar a este punto, no se preocupen porque pues por eso vamos a empezar con la parte de computación física. Y aquí tiene la parte, pues digamos, de compilar y de programar, ¿sí? Y uno de los primeros montajes que se explicaban en la parte de computación física, pues era este, prácticamente ya no solo con LED, sino con dos, ¿cierto? Y la idea es que se alternara. Ya después podríamos hacerlo con tres para el que está haciendo el semáforo, para los que quieran hacer digamos, un indicador, por ejemplo, de tanque lleno rojo y tanque vacío al revés, tanque vacío rojo y tanque lleno verde. O, por ejemplo, para el proyecto que me estaban comentando se me fue el nombre del proyecto, de Diana. ¿Cuál era? Yo no tengo por aquí mi hojita de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que ya con este primer código y empezando a manejar la tarjeta, ustedes van a ver todo lo que empezamos a ver. Aquí vemos que importamos lo mismo, la librería siempre, importamos el tiempo porque lo vamos a necesitar. Ya tenemos dos LEDs, pues hacemos que LED A es una variable, siguiendo las condiciones de crear una variable. Todo esto hay que recordarlo y aplicarlo. Y tenemos eh, palabras reservadas y lo del tiempo que prácticamente es lo que le van a mandar de salida. Póngale un 0 y póngale un 1 a ese pin, que es lo que hace prácticamente, me da una salida de un voltaje. Entonces, digamos que esa era como la parte para recordar, la parte que quería mostrarles. Ahorita voy a abrir Tony. Hacemos de pronto un pequeño ejercicio y le damos paso al ingeniero Hugo porque pues la idea es que, venga, miramos qué hora es. Apenas. Yo le he dicho que estaba más o menos 40 minutos, ya llevo 35 y lo preparé para qué, para que nos dediquemos a la práctica más que todo en esta sesión. Pregunta hasta el momento. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan? Profe, Manito arriba los que... una sola pregunta. En la diapositiva anterior tienes el pinout con un punto y en la dos atrás sale pinout seguido, sin punto. Sí, es con punto. Es... Sí, porque en la anterior diapositiva está pinout sin punto, entonces quería saber. Sí, sí, en esta, sí. No, En es esa no con me punto. sirvió a mí tampoco, profe. Me tocó con punto. Pues claro, esa era la idea. Tampoco es que hay un error, pero en el resto se empezaba a colocar. Sí, sí, ahí es con punto. Por eso es pin punto out, o sea que aquí le estamos colocando en el pin 5 de salida y en el pin 4 de salida. ¿Sí? Y aquí, pues digamos que ya tiene el d 5 y el d 4 de salida. Y empezamos a ver que utilizamos el protobar, utilizamos el LED, la resistencia, y empiezan ustedes a ver que todo lo que han visto se empieza a unir en un solo ejercicio. ¿Sí?
Eso. Bueno, en esa parte era hasta ahí que quería mostrarles. Entonces, ahora quiero mostrarles, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio aquí sencillito de una lista. Por ejemplo, volvamos a colocar a mi lista para mostrar que este es Tony, en el cual ustedes ya lo instalaron, pero que mire que les sirve también para simular cualquier cosa de los que hayamos visto. Voy a colocarle aquí, por ejemplo, voy a colocar varios números. 3, 4, 6, 8, 9, digamos. Y cerramos. ¿Listo? Y vamos a imprimir, print, vamos a imprimir, por ejemplo, le voy a decir que si 5 está en mi lista. Mire que la palabra in no la habíamos visto, pero haciendo la prueba aquí rápidamente vamos a hacer. Con este botón lo podemos correr, ¿sí? Y aquí empieza a correr, vamos a mirar. Obviamente si le sale algún error, aquí en la parte de elegir intérprete, vamos a mirar que intérprete que corre con Tony por defecto. Y cuando vayamos a quemar, por aquí el que dice MicroPython SP32, y como ven, tienen otras tarjetas que ya vamos a empezar a mirar. Entonces, mire que yo lo puedo colocar para que él, a partir de aquí, no me salga, digamos que un error. Vamos a mirar acá. Mi lista. A ver si yo puedo borrar aquí. Le das. No me está borrando esto. Miremos a ver por qué no. Me falta una Dice, coma después del 6, ingeniero. si es que yo me como aquí. Estoy como mal de. Pues listo. Ahora sí. Listo. Y simplemente, mire que en esta parte que la última vez no lo expliqué, esta palabra en mi lista, si yo tengo, bueno, en estas listas pequeñitas, pues es fácil, ¿no? Porque uno a simple vista dice, pues hay 4 números, pero hay listas de miles de datos para poder verificar si hay un elemento dentro de esa lista o cuántos elementos. Otro podría ser, por ejemplo, imprimir 5, digamos, con la palabra not en mi lista. Listo, ahí vamos a colocar. Entonces, aquí ¿qué le estoy diciendo acá? ¿Qué entienden ustedes? No está en la lista. Sí, pero miren la salida que me da. En la primera me dice si es verdadero y en la segunda, en la primera me dice que es Primera es falso, falso y segunda en la verdad. segunda me dice true. O sea que mi respuesta con estas, ¿qué son? ¿Cómo se llama ese tipo de dato? Julián. Sí, verdad. Y Profe, también una pues, consulta. sí. Disculpe, digamos, por ejemplo, ahí era el error era una coma, pero si digamos para mí el dato era el 69, ¿o ¿cómo lo debería entonces digitar? O si es sí, si es un número de 2 cifras. Bueno, pues le quito no le dejo espacio. Lo que pasa es que de pronto el espacio me lo. Hay un espacio entre los dos Sí, números. sí, es por el espacio, pero entonces si yo le voy a colocar acá, por ejemplo, en mi lista, mira que aquí yo le voy a preguntar que si 6 está en mi lista, y mire, verifiquemos aquí cómo sería la salida. A ver, otra vez. 6, miremos por los Me espacios, falta leer Palabra en el print en la print, línea en el 4. print abajo, profe. pero 6 en mi lista. ¿Cómo me dice? En La el print, palabra abajo print no en es la último línea print, sino 4. print. Sí, bien, esta vaina, detecto. Listo, sí. Miremos acá. Mire, aquí le dice, yo también le puedo preguntar que si 6 está en mi lista. Pues yo coloco esa lista pequeñita, pero resulta que el 6 no está y mi respuesta es false, ¿sí? Bueno, entonces, digamos que queríamos como hacer esa explicación adicional, pero pues la idea de hoy es explicar lo que es computación digamos, física.